Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la comunidad contigo. Hoy concluimos la serie acerca de la necesidad que tenemos de la presencia del Señor. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que tú nos das y gracias Señor por tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes y Señor tú nos enseñes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es lo que más anhelamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que cada día nos levantemos de nuestra cama? ¿Cuál es el motor por el cual hacemos las cosas? Siempre hay algo que nos mueve a hacer las cosas. Nuestros anhelos hacen que nos levantemos todos los días. Pero la pregunta que estuve haciendo durante estos devocionales es ¿cuánto anhelamos a Dios? ¿Es Dios nuestra razón? ¿Es Dios nuestro motor para vivir? Tal vez Dios solo es algo que nos hace un poco diferentes. Es una parte de nuestra vida, tal vez una de las partes más importantes, pero no es el centro de nuestra vida. Y es que como seres humanos tendemos a centrarnos en nosotros mismos. Y los israelitas no fueron la excepción a la regla. Eran el pueblo de Dios. Pero ellos querían un Dios según sus términos. Dios no era el centro de su vida. Por eso el Señor, a través de Moisés, nos muestra a un verdadero Hijo de Dios necesitado de la presencia de Él. El anhelo más grande de Moisés era estar en la presencia de Dios. No quería avanzar si Dios no estaba con él y tampoco se sentía bien si el Señor no estaba con todo el pueblo de Israel. Tenía a Dios como a su amigo. Estaba en una relación real y personal con Dios. Es decir, no solo había un anhelo, sino que ese anhelo se convirtió en una realidad, porque vivía en la presencia del Señor. Quería conocerle cada vez más. Le había pedido al Señor que le muestre su gloria. Su máximo deseo, lo que más anhelaba, era vivir en la presencia de Dios. Quería ver a Dios. Y quería ver a Dios en toda su plenitud. Y dice en Éxodo 33 y 34 que el Señor le concedió este deseo, aunque no totalmente. Para Moisés y para todo ser humano es imposible llegar a entender la profundidad de la naturaleza de Dios. Nadie en el mundo puede conocer a Dios completamente. Dios siempre es mayor de lo que nosotros como humanos podemos comprender, porque nuestra mente es finita y nuestro Dios es infinito. Cada día siempre hay algo más que conocer acerca de Dios. Y eso será hasta el fin de nuestros días. Moisés quería conocer más a Dios y entonces Dios accedió a mostrarse más a Moisés. Y le dijo, te daré a conocer mi nombre, verás mi clemencia, mi compasión. Podrás ver parte de mi gloria, pero no podrás conocerme totalmente. El Señor se dio a conocer como un Dios santo y justo, pero a la vez clemente y compasivo, y también misericordioso. Mostró la necesidad de un sustituto, de alguien que pudiera pagar el precio para que recibiera el castigo por el pecado, y entonces así poder dar perdón al pecador. Moisés entendió que sin el Señor, sin su presencia, sin su perdón, él y el pueblo de Israel no eran nada. Si el Señor no era el centro de su vida y de la vida de los israelitas, no habría valor en ellos. Solo en esta condición, viviendo en la presencia del Señor,
Moisés e Israel tendrían un propósito. Y la pregunta que estaba haciendo el lunes y el miércoles pasado es si es así con nosotros. ¿Anhelamos vivir en la presencia del Señor? ¿Queremos conocerle cada día más? ¿Estamos desesperados por ver su gloria? ¿Queremos que el Señor nos acompañe en todo momento? ¿Entendemos que sin el Señor realmente tenemos poco o nada de valor? Moisés pudo ver al Señor y estar en su presencia. Dice el versículo 29 de Éxodo 34 que cuando descendía del monte Sinaí, luego de estar 40 días con el Señor, la piel de su cara resplandecía. Y como dije el lunes pasado, la palabra indica literalmente que desprendía rayos. ¿Por qué? Porque estaba hablando con Dios, porque había estado en la presencia de Dios. Y saben, cuando anhelamos la presencia de Dios y vivimos en la presencia de Dios, la presencia de Dios se va a reflejar en nosotros. Dice el versículo 34-30 de Éxodo que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y la piel de su cara era resplandeciente y tuvieron temor de acercarse a él. Y cada vez que Moisés hablaba con Dios, nuevamente su cara resplandecía. Y tal vez para nosotros puede ser una escena muy gráfica acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Moisés anhelaba la presencia de Dios, vivía en la presencia de Dios y reflejaba la presencia de Dios. Pero esto no sucedía con todo el pueblo de Israel. Solo sucedió con Moisés. Y en el Nuevo Testamento sucedió con Jesús, cuando pasó lo de la transfiguración. En Lucas 9 y en Marcos 9 se relata la transfiguración, es decir, cuando la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Dice en el relato que Pedro, Jacobo y Juan vieron su gloria, es decir, vieron la gloria de Jesús. Y una nube vino y les hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. Y el resplandor de la cara de Moisés lo que estaba haciendo era dar testimonio de la presencia de Dios en su vida. En Éxodo 34:29 dice que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Es decir, Dios daba testimonio a su pueblo de que Él había hablado con Moisés y que deberían escucharle de la misma forma en la que el Padre le dijo a los discípulos: Este es mi Hijo, el escogido, óiganlo. Dios daba testimonio al pueblo de su presencia a través de Moisés, y el pueblo debía dar testimonio a las demás naciones de la presencia de Dios al ser diferentes a los demás. La presencia real de Dios en medio del pueblo de Israel era el distintivo que tenían con relación a las demás naciones. Todos los dioses de las otras naciones podían ser destruidos. ¿Por qué? Porque simplemente eran imágenes. Pero Dios quería mostrar su gloria a través de un pueblo diferente. Lamentablemente, el pueblo de Israel muy pocas veces mostró esa diferencia. Siempre estuvo ocupado en sus asuntos, en sus necesidades, en sus deseos, en sus caprichos. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Reflejamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Las personas pueden ver la diferencia porque la presencia del Señor habita en nosotros. Las personas pueden ver que realmente nosotros estamos buscando vivir en la presencia de Dios. ¿O es que estamos tratando de vivir como el mundo?
Y saben, es fácil vivir una vida religiosa. Porque tal vez puede haber en nosotros una apariencia de cambio. Tal vez las personas saben que somos cristianos porque les hemos dicho que somos cristianos. Tal vez saben que somos cristianos porque hay un sticker en nuestro carro que dice que somos cristianos, o tenemos una polera que dice que somos cristianos. Y es posible que podamos vivir hasta despojándonos de ciertas cosas. Y podemos darnos cuenta de nuestro pecado. Podemos estar expectantes a lo que nos tienen que decir. Pero al final, vivir una religión a nuestra propia medida. ¿Vemos esa necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿O la presencia de Dios en nuestras vidas nos molesta porque queremos hacer algunas cosas que a Dios no le agradan? Hermanos, cuando anhelamos la presencia de Dios, es porque nuestro deseo es verdaderamente vivir en la presencia de Dios. Y cuando vivimos en la presencia de Dios, reflejamos la presencia de Dios. Todo esto solo viene de parte de Dios. Y Él nos muestra cuán necesitados estamos de la presencia de Él. La palabra en Efesios 1, 13 y 14 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Si somos verdaderos hijos de Dios, si realmente hemos creído en Jesús para salvación, si le tenemos como Señor y Salvador, tenemos un sello. Y es la presencia del Señor en la persona del Espíritu Santo. Si somos verdaderos hijos de Dios, entonces nuestro anhelo es vivir llenos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo esté controlando cada uno de los aspectos de nuestra vida. El Señor, a través de su Espíritu, controlando cada uno de esos aspectos, va a mostrarse a las demás personas. Y si estamos viviendo constantemente en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo, obviamente que vamos a reflejar su presencia, vamos a reflejar su gloria. Y todos van a poder ver quién es nuestro Señor y Salvador. Ahora, si nos hemos dado cuenta de que no somos verdaderos hijos de Dios, lo único que podemos hacer al escuchar que estamos alejados de Dios es acudir a la cruz, es acudir al Dios que se ha revelado como el Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará al inocente por inocente al culpable. Solo a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, de recibir la clemencia y la misericordia del Señor, quien ha pagado el precio por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones y nuestro pecado, vamos a ver cuán necesitados estamos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Solo a través de Cristo vemos esa necesidad que tenemos. Y entonces vamos a anhelar su presencia, vamos a vivir en su presencia y vamos a reflejar su presencia
para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan clara. Y Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en tu presencia. Te pedimos que tú nos ayudes, que pongas en nuestro corazón ese anhelo de estar constantemente en tu presencia. Para que, Señor, tu gloria sea reflejada a través de nosotros. Para que las personas puedan ver transformación real y que puedan anhelar también vivir en tu presencia. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.